Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Y quiero conectarlo con el mensaje anterior que habíamos cubierto hasta el versículo 31 y habíamos dejado a Pedro, habíamos dejado más bien a Pablo en Tarso, ¿sí? Dios había convertido a Saulo, que después es llamado Pablo. Pablo había comenzado a ministrar, había comenzado a predicar, había hecho predicación en Damasco, en la ciudad donde se dirigía, y Dios lo atrapó allí. ¿Se acuerdan cuando iba a apresar a cristianos? Y ahí recibió, en ese momento, Pablo recibió posición de salvación, de su salvación. Entonces bajó después a Jerusalén y empezó a hacer la misma cosa y encontró cierta oposición él. Y déjenme leerle los últimos 3 versículos que ya habíamos leído en el texto anterior, en el versículo 29 y versículo al 31 del capítulo 9 de Hechos. Dice: y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias, allí hay algo bien importante, dice, tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Así es que podemos ver en estos versículos que la vida de Pablo, desde un inicio, se caracterizó por la persecución. Él perseguía y después lo persiguieron a él, y sobre todo en Jerusalén. Por eso los hermanos decidieron que tanto él había levantado mucho revuelo por la persecución, lo enviaron mejor en esos momentos a Pablo. Era buen momento mejor de sacarlo de Jerusalén, ¿sí? Y era más saludable para él sacarlo diríamos como que del escenario, de la acción, y lo hicieron y lo mandaron a Cesarea o a Tarso, que era su ciudad natal. Lo enviaron a Tarso y tal vez en un momento dado, como lo dije, tenía sentido que lo enviaran allá, porque Pablo había crecido allí y quizás tenía familia o familiares, amigos. ¿Y qué dice Dios? Empezar por dónde predicar. Por Jerusalén, que quiere decir por nuestras casas, por nuestra familia, ¿no? Por Judea, por Samaria, y muchos lo decían así: primero es mi familia, después es mis amigos, después mi colonia, gente que no conozco. Entonces Pablo creo que utilizó este principio de ir, lo mandaron para allá a Tarso y predicó a sus familiares, y así de una manera, tal vez quizás Pablo estuvo más tranquilo y predicando allá el evangelio. Más o menos 6 o 7 años, donde Pablo se desaparece del escenario. En ese tiempo no sabemos nada acerca de Pablo, ¿no? Hasta que Bernabé va a buscarlo, como lo dije, estando Bernabé en la iglesia de Antioquía. Esta iglesia de Antioquía estaba creciendo y tenía mucha actividad y necesitaba ayuda, y Bernabé decide ir a Tarso a buscar a Pablo para que venga y lo ayude, ¿no? Eventualmente vamos a ver a Pablo más adelante cómo comenzó a desarrollar su ministerio, pero eso va a ser más adelante en el capítulo 13. Ahorita estamos todavía en el capítulo 9. Ya se desaparece esos 4 capítulos Pablo del escenario, y ahora entra en acción otra persona, que en este caso es Pedro. Mientras Pablo está muy tranquilo en Tarso, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia? En el versículo 31 de capítulo 9 lo dice. ¿Qué está pasando Pablo en la iglesia mientras Pablo desaparece del escenario? Dice en el versículo 31 que entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. Pero hay una parte importante que sigue, dice, andando, ¿en dónde, hermanos?
en el temor del Señor. Y se acrecentaban y se fortalecían por el Espíritu Santo. Allí está la clave del crecimiento. La iglesia tiene temor del Señor, tenían reverencia, respeto, honraban a Dios, honraban su nombre, pero crecían en la fortaleza del Espíritu Santo, hermanos. Diríamos como que en el endoso y la facilidad de la predicación. Todo eso tenía que ver con el favor de Dios, ¿sí? Y la fortaleza, o vía la fortaleza por el Espíritu de Dios, por el cual Dios nos dio su Espíritu. Y allí habíamos dejado este relato del capítulo 9. Ahora vamos al versículo 32 al versículo 43. Dicen: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a unos que se llamaban Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando ella estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, les presentó viva. ¿A quién? A Dorcas. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Fíjense cómo es. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Cuando tú lees esa historia, como que no hay mucho que decir. Si nosotros vemos en todos los evangelios que ha habido milagros, ¿verdad? Regularmente se ven en los evangelios los milagros, ¿sí? Pero si nosotros vemos todo esto, si nosotros vemos la palabra del Señor que ha sido inspirada por Dios y que nos ha dejado la palabra, porque lo que está escrito, como dice en el Nuevo Testamento, en las cartas del Nuevo Testamento, de manera que todo esto fue escrito, y fue escrito para nosotros. Pero si nosotros quitamos estos milagros y dejamos la historia, como que no tiene gran contenido. Así es que al transcurso de esta historia que les voy a comentar, vamos a hablar de ciertos personajes. Por ejemplo, Pedro, vamos a hablar de Eneas, vamos a hablar de Dorcas, y a lo mejor, si alcanzamos, vamos a hablar de Simón el curtidor. Pero también hay 3 ciudades principales que se mencionan aquí. Por ejemplo, está Lida, está Sarón y está Jope, ¿sí? Y aquí hay 2 milagros. ¿Cuáles son los 2 milagros? Un paralítico, que no sabemos de qué manera conocía a Pedro, o Pedro a él, ¿no? Y aquí hay una mujer, Dorcas, que su nombre en griego es Dorcas, que ha muerto, ¿sí? Si tú revisas estos detalles que acabo de mencionar, yo creo que más que obvios, ¿no? Son los 2 milagros que se mencionan, tanto la sanación del paralítico de Eneas,
y la resurrección de Dorcas. Si tú quitas esos dos milagros de la narración, deja de ser una narración, deja de tener un gran contenido. Ahora yo quiero que nosotros veamos los milagros y que al paso que vamos a exponer el texto de hoy, contestemos algunas preguntas, ¿sí? ¿Cuáles son las preguntas que quiero hacer? Algunas de estas, ¿cuál es la importancia de los milagros? ¿Sí? La segunda pregunta es, ¿por qué quiso Dios dejar allí los milagros para nosotros? La tercera es, y es obvia la pregunta y la contestación es, ¿quién lleva a cabo los milagros? ¿No? Otra pregunta que podríamos poner, ¿cuál fue el resultado de los milagros? ¿Sí? Estas preguntas vamos a contestarla en el desarrollo del mensaje. Los milagros, como ustedes pueden ver, resuelven situaciones. Por ejemplo, en este caso resolvió la muerte de Dorcas, ¿no? Resolvió la parálisis de Eneas, ¿no? Si los milagros resuelven las situaciones tan complejas y tan dolorosas como estos dos casos, la última pregunta que yo haré es, ¿por qué Dios no hace esos milagros más seguido? ¿Por qué Dios no hace esos milagros más seguidos? Esa es la última pregunta que vamos a contestar en el transcurso del mensaje. Hay algo bien importante, que en el libro de Juan, de San Juan, no utiliza el término milagros, habla más de señales, narra milagros, pero en ningún momento le llama Juan como milagros, le llama señales, ¿sí? Juan prefiere ese término, no sabemos cuál es el motivo, pero si pudiéramos ponerlo, son señales o son sinónimos que apuntan a una misma cosa, ¿no? Y el resto del tiempo que nos queda, que ya estoy abarcando, vamos a responder todas esas preguntas que les acabo de decir. Así es que el texto que leímos dice que Pedro empezó a viajar por esas regiones. Pedro comenzó a ir a Jerusalén y tal vez Pedro recordó lo que Jesús les dijo, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. O sea, como que se acordó Pedro de la gran comisión, ¿sí? Y yo creo que tal vez por eso empezó a viajar por todas las regiones alrededor de Jerusalén. Bueno, él comenzó a salir de Jerusalén y resulta que llegó a un poblado que llevaba por nombre Lida, ¿no? Y en eso, Lida más o menos se encontraba como a 40 kilómetros de Jerusalén. Y se estima que él pudo llegar, por ejemplo, caminando en un día tal vez a Jerusalén. Dice el texto que fue a visitar ¿a quiénes? A los santos. Y eso es importante, hermanos, porque si ya había santos allá, implica que la fe ya se había extendido. ¿Se acuerdan de una persecución que hubo? Donde Felipe también salió de Jerusalén, donde muchos hermanos salieron de Jerusalén. Y tal vez en esta región ya había santos, porque dice la Biblia que fue a visitar a los santos, ¿no? De manera que Pedro no fue el primero que llevó el evangelio a Lida, ya había allí santos, ¿no? Tal vez fue a visitarlos para ver cómo estaba desarrollándose la iglesia, para ver qué dificultades estaba teniendo la iglesia. Nunca se imaginó tal vez que había un paralítico, tampoco fue a visitar a un paralítico. Dice que fue a visitar a los santos en Dios, ¿no? El término que Lucas prefiere usar a lo largo del libro para referirse en el término discípulos, ¿no? Precisamente es en el término santos. Utiliza dos veces Lucas en el libro de los Hechos esta palabra santos. Porque ciertamente es lo que dice Pedro, que somos real sacerdocio, nación santa, ¿sí? Por eso, porque la palabra santo significa apartado. Bueno, si tú apartas algo para Dios, del mundo, del pecado para Dios, ¿sí? De la condenación para Dios, lo has traído a la salvación eterna.
Ahora, regresemos aquí con Pedro. Pedro fue allí, quería saber de sus hermanos, de sus consiervos, quería saber cómo estaban los santos en Lida, y cuando llega allí, de alguna forma, lo pusieron en contacto con un hombre que se llamaba Eneas, ¿no? El texto nos dice que Pedro por lo menos no lo conocía, ¿no?, anteriormente, y parte de la razón que Pedro fue a Lida precisamente era para conocer a los santos nada más. Y nos habla de un hombre que estaba paralítico por 8 años. No sabemos qué enfermedad pudo haber tenido, tampoco se nos dice su edad, pero se supone que ya era un señor adulto, un hombre adulto, ¿no? Tenía 8 años. Versículo 35 ya nos dice, y le dijo Pedro, fíjense cómo le dijo Pedro a Eneas: Eneas, Jesucristo te sana. ¿Sí lo ven allí en la pantalla? No está allí. Hechos 9:35 dice: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida, ¿qué pasó, hermanos? Que enseguida se levantó. Eso sí fue un milagro, hermanos, un milagro de Dios para Eneas. Y ustedes, ¿cuánto tiempo tienen ustedes diciéndole a sus hijos: levántate y haz tu cama? Bueno, si mañana se levanta y hace su cama, va a haber un milagro ahí. ¿Cuántos de ustedes se levantan y dejan su cama allí? Allí, se quede. Como dicen por ahí, ¿para qué la hago si en la noche me voy a volver a acostar? ¿No? Ahora, aquí es algo bien importante, hermanos, porque una de las preguntas que hice, ¿quién lleva a cabo el milagro? Es una de las preguntas que hice. Es obvio que quien lleva a cabo el milagro es Jesucristo, porque dice Pedro, Eneas, ¿no?, o Jesucristo, ¿no?, te sana. No hay nada que llame más la atención que veamos nosotros a Pedro, que Pedro no está en un punto donde escúchenme lo que yo les voy a decir aquí entre todos ustedes, ¿no? No, sino le dijo a Eneas, Jesucristo te sana, ¿no? A diferencia de hoy de los sanadores que quieren grabar, que quieren publicar las sanaciones, que quieren decir todo lo que Dios ha hecho en ellos, cómo los usa Dios en sus ministerios. Pedro no tiene, hermanos, ningún interés de que Eneas hable de él, de Pedro, que llame a la gente, que diga: Pedro me sanó, Pedro puso las manos. No. El interés de Pedro es de que Jesucristo tome todo el control, tome toda la, diríamos así, toda la tribuna, toda la expectación se la lleve Jesucristo. Por eso le dijo: Jesucristo te sana, Eneas, levántate y haz tu cama. Porque bien pudo haber dicho Pedro, Eneas, recibe tu sanación, ahora levántate. No, entonces ¿a quién se le adjudicaría la sanación? A Pedro. Pero Pedro dijo en ese momento: Jesucristo te sana, Eneas, levántate y haz tu cama. No sé por qué le diría haz tu cama, ¿verdad? Pero Pedro fue simplemente un instrumento del poder de Dios, en su calidad apostólica que él tenía, ¿sí?, en su calidad de autoridad, de un conocimiento que él tenía sobre este milagro, porque yo creo que fue eso, ¿no? Fue eso. Nosotros, por ejemplo, no nos atrevemos cuando oramos por sanación decirle a alguien: levántate y anda. No nos atrevemos, porque muchas veces no va a ocurrir esto, hermanos. Pero Pedro tenía una autoridad apostólica en su calidad de apóstol y un conocimiento de las circunstancias que le permitirían hacer este tipo de cosas, hermanos. Porque yo supongo que muchas veces Pedro oró por las personas, pero no les dijo tal cual esto.
Esto se registró porque en ese momento se mostró esa autoridad apostólica, pero también se mostró un conocimiento de Pedro de la circunstancia que iba a permitir en ese momento que sucediera en este paralítico, o en el caso de Dorcas también, ¿no? Entonces fue la función, hermanos, de ese milagro, primero confirmar a Pedro en un momento dado como uno de los enviados o como el siervo de Dios. Y dos, confirmó el mensaje de Pedro, porque supongo que al final de esta sanación del paralítico, él les predicó de la palabra de Dios. Dice que en Lida fueron muchos convertidos a Cristo. Entonces, si son convertidos a Cristo, es porque Pedro, en su momento dado, les comunicó de Jesucristo a ellos, les predicó a Jesucristo, ¿sí? Esta función, hermanos, trajo como resultado, ¿qué, hermanos? En Lida, salvación a ellos. También Jesucristo en un momento dado, cuando estaba confrontando a la población que no creía en Él, ¿se acuerdan que no creían en Jesucristo? Y Jesucristo les dice, bueno, aunque ustedes no me crean, ¿no? Aunque no crean mi mensaje, crean por mis obras. ¿Qué tan importante es que hagamos obras? ¿Qué tan importante son los milagros? ¿Sí o no, hermanos? Dice, para que ustedes sepan y ustedes entiendan, crean por lo que yo hice, crean por lo que Dios está haciendo, por los milagros. Uno de los requisitos para que, bueno, en aquel tiempo cuando Jesús vino al planeta, vino a entrar en operación, vino en entrar en acción al mundo, hermanos. Bueno, ya se habían levantado muchos mesías anteriormente, porque desde David, desde Isaías estaban esperando ¿a quién? Al Mesías. 700 años, 7 siglos más o menos pasaron, y en esos 7 siglos se levantaron muchos mesías. Pero una de las confirmaciones para que el Mesías fuera verdaderamente legítimo era esta, hacer las obras. Bueno, Jesucristo les empezó a predicar y no le creían. ¿O no me creen ustedes por lo que yo digo? Bueno, crean ahora por mis obras. Y por eso se declaró como el Mesías, yo soy el Mesías, el que ustedes estaban esperando. Pero ni aún por sus obras le reconocieron a él. En otras palabras, Cristo apunta a los milagros que él hacía para que ellos pudieran llegar a entender y en un momento dado saber que era enviado por el Padre, que está, como dijo en su momento dado Jesucristo, que está en mí y yo estoy en él. Ellas me confirman a mí que soy el Mesías y yo confirmo a través de los milagros el mensaje que yo traigo de parte de mi Padre Celestial, y confirman el mensaje que les estoy dando a ustedes por medio de las obras. Pero ¿qué creen? Ni aún así le seguían a él. En una ocasión hay una historia de Nicodemo, miembro del Sanedrín. Fue una noche a Jesús. ¿Y por qué de noche? Por temor a que los maestros de la ley, los rabínicos, los rabinos, los del Sanedrín lo vieran. Fue hacia Jesús de noche y le dijo, maestro Rabí, sabemos que Dios está contigo. O sea, ¿y cómo? Nicodemo no introdujo esta oración, sabemos que Dios está contigo, de una manera lisonja. No. Sino que le dijo, sabemos que Dios está contigo. Y Cristo, cuando quiere en su momento dado preguntarle por qué, que no lo hace, Nicodemo inmediatamente le dice, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no Dios está con él. Vean cómo Nicodemo reconoció, pero allí no acaba el asunto. Entonces Cristo le dijo, bueno, entonces, ¿qué quieres que haga? Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puedo yo entrar al reino de los cielos? Le decía Nicodemo, ¿cómo es que yo puedo entrar al reino de los cielos? Jesucristo le dice, nadie puede
entrar al reino de los cielos a menos que nazca de nuevo primero. Y Nicodemo le dijo, no entiendo. ¿Cómo puede uno entrar al vientre de su madre, como ustedes ya conocen la historia, ¿no? Otra vez, ¿cómo? Y Nicodemo, yo creo que se quedó impactado por lo que le dijo, y Jesucristo también le dijo, o sea, Nicodemo, tú eres maestro de los judíos, miembro del Sanedrín, eres fariseo, y tú no sabes cómo es esto de nacer de nuevo. ¿No has escuchado al profeta Isaías? ¿No has escuchado los profetas que han dicho acerca de nacer de nuevo? Ahora en este caso, regresando a Pedro, ¿cómo sé que Pedro fue confirmado de esa manera en este caso, como el mensajero? ¿Cómo fue de otra manera confirmado el mensaje que Pedro? Por el resultado de este milagro en Lida, de este Eneas, ¿sí? Otra de las preguntas que hicimos ahorita, ¿cuáles fueron los resultados del milagro? Versículo 34 de Hechos 9:34. Dice, el hombre enseguida se levantó, Eneas, ¿verdad? El segundo resultado de este milagro se encuentra en el versículo 35. Dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales, ¿qué dice, hermanos? Se convirtieron al Señor. No sabemos cuánta gente había en esos dos pueblitos, en Lida y en Sarón. Supón que hubieran 500 personas. ¿Cómo se convirtieron al Señor? Bueno, deducimos que Pedro les predicó el evangelio. Cuando vieron a Eneas que se levantó y empezó a caminar, entonces deduzco que Pedro les empezó a hablar. Toda la gente se quedó admirada, se conmocionó por ver a Eneas caminando como aquel que veían a él que no estaba paralítico, y como que de un momento dado empieza a caminar. Y entonces Pedro les empieza a predicar la palabra y dice que se convirtieron esos dos pueblitos, Lida y Sarón, ¿no? De manera que esta visita que Pedro hace a los santos, lo más importante no fue el milagro de este Eneas, no fue el milagro en ese momento, sino lo más importante fue la conversión de todos los habitantes de Lida y de Sarón. Es por eso que el título del mensaje que pusimos el día de hoy, los milagros tienen propósito eterno. ¿Por qué? Porque el milagro que ocurrió en Eneas trajo como propósito eterno, ¿qué? Salvación eterna a los habitantes de Lida y de Sarón. ¿Sí, hermanos? El milagro es simplemente lo que Dios usa para confirmar el mensaje y el mensajero para que ellos crean. Pero Dios estaba detrás de la conversión de ellos. Pudiéramos decirlo de esta manera, que todo evento, como hemos dicho, tiene dos lecturas, como lo hemos estado repitiendo en este tema. Dios, desde el punto de vista humano, Pedro fue a Lida, diríamos, a visitar a los santos, pero por ahí se le atravesó un paralítico y fue sanado, ¿no? Desde el punto de vista humano. Pero desde el punto de vista de arriba de Dios, Pedro fue a Lida y a Sarón para que Dios salvara a los habitantes de estos dos pueblos, y usó el milagro para que dicha salvación ocurriera en esos momentos. ¿No lo ven así, hermanos? ¿No lo ven así? Si tú analizas lo que pasó en ese día, en ese lugar, el mayor problema no fue la parálisis que tenía Eneas. El mayor problema que había lo tenían esas personas que no conocían a Cristo Jesús y que iban a camino de condenación, que iban a camino directitos al infierno. Ese fue el mayor problema. El problema no era la sanación de este paralítico, porque, vuelvo a decir, él caminó, pero eventualmente, quizás unos años más, volvió a morir, más bien murió y ya, no pasó nada. Pero ¿qué pasó con todas esas personas que creyeron en Cristo Jesús,
que nacieron de nuevo por la predicación de Pedro y que fueron salvas en aquel momento, ¿sí? No sabemos cuántas, pero hay como resultado una salvación eterna. Por eso es que los milagros tienen propósito eternos, ¿sí? Y nosotros no tenemos que acostumbrarnos a ver las cosas siempre como tajantes, como diciendo, no, pero ¿para qué le predico la palabra si no cree en Cristo Jesús? ¿Para qué le digo? ¿Para qué lo invito si no va a creer en Cristo Jesús? Bueno, nosotros no tenemos que pensarlo así. Tenemos que acostumbrar nosotros a ver las cosas desde los dos puntos de vista, darle lectura a algo, ¿no? Mira, tú quieres que Dios te sane, ven a Cristo. Pero lo más importante, antes de tu sanidad física, Dios te quiere sanar de tu alma. Dios quiere limpiarte de tu alma. Dios quiere que tú nazcas de nuevo. Que cuando tú mueras, vayas al reino de los cielos, ¿sí? Si la cura de la enfermedad del paralítico se hubiese dado como se dio, ¿no? Hubiese sufrido unos años más posiblemente él, si no se hubiese dado, ¿no? Pero sin la cura de la enfermedad del alma, hermanos, aquellos que creyeron ese día hubiesen sufrido por el resto de la eternidad, diríamos, hubieran sufrido perdición, hubieran sufrido el resto de la eternidad, su alma se hubiera perdido. Dios usa estos milagros con propósitos eternos. Déjenme decirles algo. Lo peor de las cosas, lo peor de los males, ¿no? Lamentablemente nosotros no lo vemos así porque seguimos con nuestros valores invertidos. Nosotros vemos como que Dios te dé agua para que tú bebas, que te alimentes, que te nutras, que tengas algo físico. Pero hermanos, vemos eso continuamente, que hay alguien que apoyar, ahí estamos apoyando. Pero hermanos, no vemos lo otro, lo más importante, que es lo espiritual. Porque vuelvo a decir, tenemos nuestros valores invertidos. Miren, si se trata de ayudar, nos ayudamos todos. Si se trata de ayudar, que hermanos, hay que hacer una cooperación para tal persona, y allí estamos. Pero ¿qué tal cuando les dicen, hermanos, hay que orar por los hermanos? 3, 4 personas oran por los hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros valores invertidos. Lo más importante no es el dinero, porque mañana se te va a acabar el dinero. ¿Estás de acuerdo? Lo más importante es el valor interno, el valor del alma, el valor que tú le das cuando tú le predicas a esa persona y ahora pone su confianza en Dios. Eso es lo que nosotros debíamos de tener en cuenta nosotros. ¿Cuáles son los dos males de lo peor, por así decirlo? ¿Sí? Es que nosotros cada día que abordamos nosotros a las personas para poderles ayudar, deberíamos de darles primero el mensaje de salvación antes que una moneda. Deberíamos de darles el mensaje de salvación antes que una agua para que ellos tomen, ¿sí? Déjame traerlo más cerca a nosotros como cristianos. Con frecuencia, nosotros cuando pedimos oración que Dios nos sane, que Dios resuelva nuestros problemas físicos, que Dios resuelva nuestros problemas temporales de la naturaleza que vivimos, económicos, físicos, familiares, ¿sí? De amigos. Nosotros como pastores de ovejas, ¿verdad? Señor, ayuda a las ovejas, ¿no? Pero con menos frecuencia, ese cristiano que llegue a la reunión de oración y diga, yo necesito, hermanos, que me ayuden a orar por mi cáncer de orgullo que tengo. Hermano, ayúdenme a orar por mi rebelión contra Dios que tengo. ¿Sí?
El más frecuente, Señor, hermanos, ayúdenme a orar por esta migraña que tengo. Toda la semana la he tenido, pero es raro que alguien diga, porque de verdad es muy raro. Hermanos, ayúdenme a orar porque padezco de unos celos, pero celos tremendos, hermanos. Padezco de envidias, hermanos, de orgullo, de lujuria. ¿Has oído a alguien pedir oración por eso? ¿Verdad que no? ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos nuestros valores invertidos. Tenemos nuestros valores invertidos. Pedimos por sanación, por economía, por mi trabajo, por mis hijos, por mi familia. Pero cuando yo digo, hermanos, ayúdenme a orar porque yo me rebelo contra Dios continuamente. Cuando le decimos a Dios, cuando le decimos a los hermanos, ayúdenme a orar, hermanos, porque este cáncer de orgullo que yo tengo. ¿Te das cuenta que nosotros seguimos creyendo que nuestros problemas primarios son físicos? Hermanos, ¿te das cuenta? Que nuestros problemas primarios son los temporales. Cuando nuestros mayores problemas, hermanos, son eternos, no son físicos, son del alma, hermanos. ¿De qué te sirve que te pidas oración para que Dios te sane si te vas a ir mañana al infierno? ¿De qué te sirve? Mejor que te sane del alma, porque si mueres por la enfermedad que tienes, pues sabes que vas a ir al reino de los cielos. ¿Sí, no, hermanos? Señor, quítame este orgullo que tengo. Señor, quítame esta lujuria que tengo. Señor, quítame esta vanagloria que tengo. Señor, quítame. De verdad, cambiaría totalmente esto. Cambiaría totalmente el enfoque. Hay mucha gente que se preocupa mucho por la imagen, ¿no? Se preocupa mucho por el vestir, que seas íntegro, que traigas corbatita, que traigas, no sé, tu saco, que traigas tus zapatos bien boleados, todo eso. Pero ¿cómo estás por dentro? Llegas aquí con tus zapatos bien boleados, ¿no? Llegas aquí y dices, ay, esa hermana, híjole, hijo, ¿se puede hacer un poquito más para allá, por favor? No me hable de cerca, guarde su sana distancia. Hermanos, ¿cómo está nuestro corazón, hermanos? Quizás otra historia similar tuvo en el ministerio de Jesús, que tiene que ver con un paralítico, ¿no? Y nos ayuda a entender mejor esto, ¿no? Dice la narración más o menos que 4 amigos vinieron a Jesús trayendo un paralítico, no sé si se acuerdan de eso, pero que estos 4 amigos tenían mucha fe, llegaron en la casa donde estaba Jesús, ¿sí? Y como no podía hacer nada este paralítico por sí mismo, le ayudaron estos amigos, lo trajeron al lugar, pero como estos amigos tenían tanta fe, pero también tenían tanto problema para meterlo por la puerta, porque estaba llena la casa, dice que hicieron un hoyo por el techo, ¿no? Yo creo que le quitaron las láminas, o no sé, y lo introdujeron, lo bajaron para que Cristo lo sanara. Como diciendo sus amigos, de aquí no te vas hasta que vayas caminando. Tenían tanta fe estos amigos que este amigo paralítico iba a ser sanado. ¿Sí o no? Iba a tener sí. Tú recuerdas todo esto, ¿no? Lo que pasó, lo bajaron para que Cristo lo sanara, ¿sí? Entonces, si tú recuerdas lo que Cristo dijo en primer lugar, bueno, vayan a Marcos capítulo 2, versículo 5 al 9. Marcos 2, del 5 al 9. Jesucristo no resolvió el problema primario que este paralítico tenía. Su problema primario para el paralítico eran sus pecados. Escucha el relato de Marcos 2, 5 al 9.
Al ver Jesús la fe de ellos, ¿de quiénes, hermanos? De los amigos que estaban cargando al paralítico. Al ver la fe, como dijeron, es que estos no los puedo detener. O sea, de repente yo me imagino que Jesús estaba predicando y de repente empieza a escuchar ruidos como el que escuchamos ahorita, ¿no? Y empieza a ver Jesús que empiezan a bajar. Dijo, estos sí tienen fe. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. No le dijo, levántate y anda. No le dijo nada. Tal vez interrumpió el mensaje en ese momento por la fe que vio en los amigos, ¿no? Estaban allí sentados, algunos, dice, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones y decían, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así es lo que dice, ¿no? Sino solo Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera de entre sí mismos, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico, ¿no? Tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil decir, hermanos? ¿Para qué son los milagros? Para confirmar el mensaje y el mensajero. Jesucristo no dijo, en el nombre del Padre, levántate. No, Jesús dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Sí? O sea, toma tu camilla y llévatela, porque aquí hay mucha gente y va a estorbar tu camilla aquí, ¿no? Llévatela, ¿no? En Marcos capítulo, en ese mismo Marcos, ahora vean el versículo 10 y 11. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Sí? O sea, para que sepáis que yo soy el mensajero, para que sepáis que mis palabras tienen vida eterna, que yo soy el Mesías que ustedes estaban esperando, entonces para que sepan esto, levántate, vete a tu casa. Y a Jesús le trajeron este paralítico para que le sanara, y él decide primero, como acción primaria, le decide perdonarlo primero de sus pecados, hermanos. Primero le perdonó y después, ¿qué pasó, hermanos? Le sanó. ¿Sí vieron allí cómo está? A manera de reflexión, piensa por un momento en los problemas que tú tienes, por los cuales frecuentemente tú pasas o tú pides, ¿no? Quizás sean por cuestiones de relaciones familiares, de amigos, de tu propia familia más cercana, pero quizás sean tal vez económicos, tal vez son de trabajo, quizás tu esposa, tus hijos, tus vecinos, problemas, deudas, etcétera. Y yo no quiero minimizar cada uno de ellos, la magnitud del problema, ¿no? Pero cuando lo ponemos al lado del problema del alma, hermanos, de mi corazón, de mi mente, que muchas veces han generado precisamente el problema, el alma, mi mente, mi corazón, han generado ese tipo de problemas, los que ya dije anteriormente. Obviamente, no todos mis problemas son generados por pecados, pero la gran mayoría son generados por mis pecados. ¿Por qué? Porque yo no he entregado mi corazón completamente a Dios, y entonces como yo no rindo mi voluntad a Dios, yo no dejo que Él tome el control de mi vida, entonces ya me estoy peleando con mi vecino por mi carácter. Entonces ya me estoy peleando con mi esposa, con mi esposo por mi carácter. Porque muchas veces decimos, pues si ya me conocías, ¿a poco no dicen así? Si ya me conocías,
¿por qué te sorprendes? Bueno, sí te conocía, pero también sé que ahora tú eres hija de Dios, hijo de Dios, entonces debe de haber cambios en nuestras vidas. Bueno, no son generados siempre esas cuestiones por pecados, pero la gran mayoría sí, a veces son míos, a veces son de la otra parte, a veces ciertamente del pecado del mundo, ciertamente, ¿no? Pero nosotros necesitamos como que ver los milagros y decir realmente detrás de este milagro hay una enseñanza. Y aunque estos milagros ciertamente mejoran las condiciones de la vida de la gente, porque ahora dices, es que, mira, antes andaba pidiendo dinero, pero ¿qué crees? Que ahora ya encontró trabajo y ya está trabajando y ahora ya viste mejor, ya come mejor. Eventualmente estamos viendo como que se le resuelve la vida a esta gente, pero son temporales esos resultados. Nosotros tenemos que ir más allá por el problema, la esencia del problema, y la esencia del problema es el alma de esa persona, hermanos. Debemos de ir por ellos. O sea, ¿de qué me sirve que te hayas comprado un coche último modelo si mañana vas a ir a estamparte por allí? ¿Por qué? Porque tu condición, tu actitud no es la correcta y vas a ir de fanfarrón ahí en los arrancones y te vas a estampar. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve todo eso? Quizás eso comience a resolver otra pregunta que tenemos allí, dentro de las preguntas, es que ¿por qué Dios no, si los milagros resuelven los problemas, ¿no?, físicos, temporales, ¿por qué Dios no los hace frecuentemente los milagros? ¿Por qué Dios no los hace? Porque Dios lo que dice es más allá. Yo lo que quiero es más como que resolver los problemas eternos y del alma. Por eso es que Dios no resuelve problemas físicos constantemente, porque no son prioritarios para Él esos problemas físicos. Lo que es prioritario, por lo que Cristo vino aquí a la tierra, era para salvar al pecador. Porque Él, siendo el dueño del oro y de la plata, hermanos, ¿usted cree que no se pudo haber traído unos cuantos, ¿no?, unos cuantos millones de trillones de dólares y de oro del cielo y bajarlo y digan, bueno, miren, lo reparto a todos y resolvamos el problema económico, ¿no? Pero ¿qué dijo Jesús? A los pobres siempre los tendrán. O sea, Él dijo, nunca va a acabar la pobreza en este planeta Tierra. Lo que sí quiero yo y he venido es para salvar al mundo del pecado, es para salvar al mundo de la condenación eterna, y por eso doy mi vida por ustedes. Vean cómo es. Pero nosotros seguimos allí empeñados en resolverle la situación física, económica al vecino de al lado para que se convierta a Cristo. O sea, yo te doy para que tú vayas a la iglesia. No, hermanos, Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? Antes de resolverle su problema físico, sanar, tus pecados te son perdonados, ¿no? ¿Y por qué nosotros nos queremos empeñar para graciarnos a la gente con ayudarle para que vea, para que yo dé buen testimonio? Que quiere unas tortillitas, aquí están, miren. Y, oye, ¿y las tortillas? ¿Qué crees que se las di la vecina? Porque, pues para que demos ejemplo, para que cuando le hablemos de Cristo se convierta. Hermano, usted no convence a nadie. El Espíritu Santo es el que convence a la gente. A nosotros nomás nos dice Dios, tú habla a tiempo y fuera de tiempo de mí. Yo haré oír mi palabra. ¿Sí me entienden a esto, hermanos? Bueno, ¿se acuerdan que había dicho que hay dos eventos principales, ¿no? Aquí, la parálisis de Eneas y en este caso ahora Dorcas, ¿no? Vamos a esta ciudad, Dorcas, ¿no? Esta ciudad más o menos se encuentra como a 18 o 20 kilómetros de Tel Aviv, de Jerusalén. Esta ciudad de Jope había una mujer que se llamaba Tabita.
y que Tabita era una mujer, dice allí, pues se cree que era rica, ¿no? Se cree que en obras era muy buena, daba a los pobres. Ella como que era costurera, Dorcas, como que era costurera, y hacía vestidos y se los regalaba a las viudas, se los regalaba a la gente, y era muy dadivosa, era muy conocida, tenía mucha caridad continuamente hacia la gente. Pero el versículo 37 de nuestra narración nos dice que Tabita se enfermó y murió. Y cuando murió, lavaron su cuerpo, dice, y era la costumbre de esa ciudad y otras más que la pusieran en una mesa, en un aposento alto, la trajeran, por ejemplo, aquí, ¿no? Y Jerusalén tenía otra costumbre en cuestión de los cadáveres. En Jerusalén, si tú morías el día de hoy te enterraban. Hoy mismo te enterraban, no te velaban. Si te velaban un rato, pero el mismo día tenías que ser enterrado, ¿sí? Antes que el sol se pusiera. Es por eso que enterraron a Cristo el mismo día, antes que el sol se pusiera, ¿sí? Fuera de Jerusalén, las costumbres eran diferentes. Las costumbres, por ejemplo, fuera de Jerusalén, en este caso Jope, como que velaban a las personas 3 días, las lavaban y las tendían ahí y las tenían por 3 días, ¿no? De hecho, el pueblo judío creía que la Biblia no lo enseña, pero el pueblo creía que los primeros 3 días, ¿sí?, el alma como que seguía revoloteando, como que seguía por ahí el alma, ¿no?, alrededor del cuerpo, y que nadie podía resucitar a un muerto después del tercer día, porque esta alma después de 3 días ya se ahuyentaba del cuerpo y ya no podía ser resucitada esta persona, ¿sí? El pueblo judío para la época de Cristo había oído hablar de la resurrección que había pasado con Eliseo y Elías, o sea, de las resurrecciones que se narra en el libro de Reyes. Ellos sabían perfectamente lo que había ocurrido, pero eso había ocurrido antes del tercer día. Pero después del tercer día nadie podía haber resucitado, porque les vuelvo a decir, ellos creían que el alma ya se había ido. Durante los 3 días podía resucitarse porque el alma como que estaba ahí penando, ¿no?, por así decirlo. De manera que la tradición judía, al resucitar a una persona después del tercer día, no lo podía hacer ningún rabino esto, ningún profeta, ni Eliseo, ni Elías, sino ¿quién? Ellos consideraban que únicamente el que podía hacer este milagro era el Mesías. Era uno de los milagros mesiánicos, que así le llamaban los rabinos, los judíos, ¿no? Sabemos qué pasó con Lázaro, ¿no? Le dicen que Lázaro está enfermo y que ya tiene 2 días de muerto, y sabemos que Jesús dijo, bueno, esperémonos 2 días más, ¿qué pasa?, ¿no? Cuando llegó Jesús a Lázaro, Betania, ¿se acuerdan que María, Marta fueron corriendo? Le dijeron, ¿por qué has venido tan tarde? ¿No? Si, teníamos chance hasta el tercer día y tú llegas al 4.º día, porque ya no, según la tradición, ya no podía resucitar Lázaro, porque la tradición decía que hasta el tercer día nada más. Pero Jesús llega al 4.º día, hermanos. Y entonces, ¿con qué ocasión lo hizo? ¿Con qué intención lo hizo Jesús? Precisamente para identificarse como el Mesías, porque únicamente el Mesías podía haber resucitado después del tercer día. Entonces, ¿qué pasó? Esa narración, usted apúntela, si le está apuntando, la va a apuntar y allá en su casa la lee. San Juan 11:17. ¿Cuándo lo hizo Jesús la resurrección? Al 4.º día. Ahora, la mujer Tabita estaba en el aposento alto, estaba ahí dentro de los 3 días todavía, ¿no?, que ellos tenían como creencia.
Esa creencia se extendió. Bueno, hoy por hoy esa creencia también existe en Haití el país. Se cree que en el vudú, que ese espíritu que les comento está revoloteando que por 9 días. ¿Tú crees que tiene que ver con lo de la misa de los 9 días aquí en México? ¿Tú crees que es coincidencia el novenario que hacen? Que está revoloteando ahí la gente, bueno, perdón, el alma está penando, y luego después del 9º día, ¿qué? El levantamiento de ¿qué? De la cruz y todo ese rollo. Ahí se los dejo de tarea para que ustedes lo analicen, ¿no? Entonces, estos discípulos llamados santos aquí, ¿sí?, se enteran que Pedro está por allí, de manera que ellos piensan que Pedro puede hacer algo por Dorcas. Lo buscan. Pedro en un momento dado consiente ir con ellos, va con ellos, ve a las viudas estando alrededor de la muerta de Dorcas. Parece que Tabita no tenía familiares y que las viudas estaban allí atendiendo todo el asunto, que tenían tiempo libre, ¿verdad? También podían atender, o quizás también a los acompañantes en ese momento. Y Pedro manda salir a todos ellos, a todas ellas, ¿no? Y les dice: salgan de aquí, por favor, ¿no? Y vemos otra vez a Pedro que no está tratando de llamar la atención, como diciendo: véanme cómo le pongo amalgamas de oro y tanto a las personas, ¿se acuerdan, no? Vean cómo sana esto. Yo en algún tiempo, un pastor que tenía según el don de sanidad, pues alargaba los pies, ¿no? Si de repente ibas caminando así, ¿no? Entonces oraban por ti y entonces te acostaban, y entonces él hacía traer la cámara de video para que vean como testimonio de lo que Dios va a hacer en este momento y demás cosas. Y ahí como que les tiraba el pie y como que no les tiraba. Y pues no sé, la verdad, era muy chico yo y no averiguaba mucho, pero lo levantaba a la persona y le decía: apóyate en mí, camina por fe. Y todavía caminaba por fe. ¿Qué tratan de hacer? ¿Qué tratan de hacer? Pedro no es esto. Pedro lo saca y le dice: esto no es cuestión de exhibición. Esto no se va a exhibir. Eso se va a producir por lo que Dios quiere hacer en ella, ¿no? Así es que va Pedro, no pide fanfarrias, por así decirlo. Cuando él va, le dice a esta mujer: levántate, ¿no? Y vean lo que dice en el versículo 40. Se arrodilla Pedro. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Eneas? Jesucristo te sana, ¿verdad? Así le dijo. Pero ahora él dice otra cosa: Tabita, levántate. Y abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y ahora le dice: Tabita, levántate, ¿no? Una vez más, nosotros no oramos así porque no tenemos autoridad apostólica, no somos apóstoles, ni conocimiento apostólico para saber qué Dios va a hacer. Lo que sí sabemos es que Él lo va a hacer cuando Él decida hacerlo, hermanos. Nada más. Porque ¿cuántas veces no ha sido pura ocasión de burlas todo esto? De verdad, que te digo, levántate, y nada más no se levanta. Y luego, ¿saben qué hacen, hermanos? Los acusan: es que no tienes fe, por eso es que no te levantaste. Es que de seguro estás en pecado, por eso es que Dios no te sanó. Pues sí, se quieren justificar. Se quieren justificar por su atrevimiento carnal, hermanos, o su atrevimiento emocional. Hermanos, cuando Dios hace milagros, Él los hace y punto.
Nosotros no intervenimos nada, ni damos un punto decimal para sumar al milagro, nada. Nosotros no hacemos nada. El que lo hace es Dios nada más. Y por eso hablamos nosotros de la soberanía de Dios, porque la soberanía es eso, cuando Él decide soberanamente, cuando Él ordena soberanamente, Él hará las cosas. Versículo 41. Dice: la mujer abrió sus ojos, Pedro le dio la mano y ella se levantó. Ahora, Pedro hace algo, llama a los santos. Versículo 42 dice: entonces fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Muchos, dice que, hermanos, creyeron en el Señor. ¿A causa de qué? Del resultado de un milagro que Jesús hizo allí, ¿no? Otra vez dice el texto que las viudas estaban llorando, ¿verdad? Estaban llorando, amaban a Tabita. Un gran dolor había en ellas. Pedro le resucita, pero el mayor problema no la tenía Tabita en ese momento, hermanos, ya muerta. Quizás toda esa situación sirvió para que otros se confirmaran en la fe y creyeran. Dios lo usó esta muerte, esa resurrección. Pero la razón que Pedro está en Jope no es por la cuestión de resucitar a Tabita o a Dorcas, ¿no? Es porque la iglesia tenía que ser confirmada en la fe en Cristo Jesús, en aquella iglesia que ya estaba siendo extendida. Y ahora ya hay muchos allí creyendo en el Señor. Dice que creyeron muchos en el Señor por el milagro. Obviamente, vuelvo a decir, Pedro tuvo que predicar el evangelio y el milagro sirvió como confirmación a lo que Dios estaba haciendo en ese momento. ¿Cuántos le dan gloria al Señor en esta hora? Imagínense, hermanos, nosotros tenemos que estar así a las vivas espiritualmente, despiertos espiritualmente, hermanos, despiertos de lo que Dios va a hacer, expectados a lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, hermanos. La realidad es que muchas veces nosotros, hermanos, no esperamos ni nuestro propio milagro. ¿Cuál es nuestro propio milagro? Que Dios me resucite espiritualmente, hermanos. No creemos. Entonces le decimos: Dios, resucítame espiritualmente, y te duermes. Resucítame espiritualmente y no lees la Biblia. Resucítame espiritualmente y no oras. En alguna ocasión un hermano estaba en un culto de oración en una iglesia y había bancas, ¿no? Y entonces el hermano se recargó sobre la banca así y estaban orando, y de verdad estaba buena la oración. Digo, estaba fuerte la oración, estaban orando fuerte. Pero ni lo fuerte de la oración, pues resucitaba al hermano de su sueño que tenía, ¿no? Y entonces estaba así. Y de repente, pues, no sé qué le pasó. Ya ve que de repente el cuerpo como que le da como que le da ahí el resortón. Y yo creo que el hermano, pues, en ese momento, pues, alguien que gritó o que oró más fuerte, pues se levantó, y a la misma que se levantó, ¡pum!, se da aquí. No, pues, ¿qué creen? El hermano llegó bien a la iglesia, pero salió con un gran chichón. Bueno, y el hermano pues ya se paró y estaba orando, pero ya con el chichón aquí que se le veía, porque sí se pegó fuertísimo sobre la banca, la madera. Y estaba ahí parado y recargado en el cancel. ¿Y qué creen? Otra vez. Dije, no, o sea, hermanos, muchas veces espiritualmente estamos así. Ni porque Dios te llama la atención a través de una reprensión, no resucitas. Dice Dios, pues te tengo que traer otra reprensión para que resucites. Y ahí se la pasa una tras otra. Hermanos, resucitemos espiritualmente. El mayor problema no existía en Dorcas en su resurrección.
El mayor problema era la sanidad del alma de todos los que creyeron en Jope. Dice ahí que muchos creyeron en el evangelio a causa de la predicación, pero con motivo de la resurrección de Dorcas también allí, hermanos. Pero eso, la razón por la que Pedro está en Jope allí es porque en realidad la iglesia se estaba extendiendo y ahora estos son confirmados allí, ¿sí? Y en el versículo que ya vimos, que ya leímos, versículo 25 y 42, esos dos versículos nos revelan el propósito detrás de las visitas de Pedro, de lo que hizo, de lo que pasó en Lida, en Sarón, en Jope, ¿sí? De lo que ellos creyeron. Eso fue la realidad por el cual Dios lo envía a llevar el evangelio. No lo envió a sanar a Eneas, no lo envió a resucitar a Dorcas, lo envió a predicar el evangelio para que muchas personas fueran sanadas. ¿Por qué, hermanos? Porque eventualmente Eneas, el paralítico, murió. Eventualmente Dorcas también murió, ¿sí? Y va a tener que pasar otra vez por esa experiencia de la muerte. Pero resucitar a alguien del problema espiritual, hermano, si no es hoy, tal vez será mañana, pero tal vez nunca será. Así es que el mayor urgente, la mayor preocupación no era la sanidad física, sino la sanidad del alma, de tanto de Lida, de Sarón, de Jope, de todas esas personas que estaban allí, hermanos. Vamos para terminar. Por eso es que otra pregunta que hicimos es que si los milagros resuelven tanto el problema, ¿por qué no ocurren con más frecuencia? ¿Por qué? Porque el problema más grande es la mortandad espiritual, hermanos, del hombre. Y ese tipo de milagros es donde yo les decía, nosotros no intervenimos en eso. El único que interviene en eso y lo que ocurra es Dios, es lo que va a hacer, ¿sí? Pero ¿qué creen, hermanos? Que día tras día ocurren esos milagros espirituales, que miles y miles de personas se convierten diariamente a Cristo, hermanos. Nosotros no lo vemos, pero diarios se están convirtiendo a Cristo, se están convirtiendo a Cristo. Dios no está preocupado en nuestras dolencias físicas de la humanidad, como nosotros lo estamos. Dios está ocupado más bien en las dolencias del alma, que es las que quiere sanar, que es las que quiere curar de la humanidad, que Dios quiere traerle salvación a la humanidad. Cuando estemos delante de Dios, si tú no has aceptado a Cristo, si tú no lo has reconocido a Cristo, te va a decir a los que aceptaron y hacen su voluntad: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero a los que no, así, yo no te conozco, obrador de maldad, vete al fuego, al lago de fuego, al infierno. ¿Pero por qué? Bueno, porque tuviste la oportunidad, escuchaste el evangelio y nunca te rendiste a mis pies, nunca obedeciste a mis mandamientos, nunca hiciste lo que en la palabra, mi palabra decía que hicieras. Y ahí es donde tendrán muchos problemas. Cuando esta gente estaba alrededor de Tabita, creyó, hubo múltiples milagros, hermanos, espiritualmente. Muchos creyeron, ¿sí? Muchos creyeron en ese milagro. En ese milagro, tanto cuando levantaron a Eneas como en este caso a Dorcas, que se levantó también, Tabita, de verdad, hermanos, se dio una salvación múltiple, y que muchas veces ese es el mayor milagro que existe en la humanidad, que una persona nazca de nuevo. Hoy por hoy creemos, va a haber noche de milagros, ¿no? ¿Y qué es noche de milagros? Pues de que te van a sanar de tu jaqueta o de tu, ¿cómo se llama? De tu dolor de cabeza, de tu migraña, te van a sanar de tu pie chueco, te van a sanar de X situaciones. No, el mayor milagro, hermanos, es tu salvación. Nosotros debemos de verlo así. Va a haber noche de milagros. ¿Por qué? Porque Dios va a traer salvación. Va a haber día de milagros. ¿Por qué? ¿A quién van a invitar? ¿No?
No, 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 no. Es que va a venir Jesús a, ¿qué? A libertar a los cautivos. Va a venir Jesús a traer libertad a los cautivos. Va a traer Jesús salvación a los perdidos. Ese es el mayor milagro que debe de existir, hermanos. El mayor milagro que debe de existir, ¿no? Último ejemplo que les doy. Por eso es que decía que los milagros traen propósitos eternos, ¿sí? Donde apuntan esos milagros. Jesús sanó a un sinnúmero de personas, de paralíticos, pero hay pasajes que tienen que ver con la sanación física, pero aún no creyeron en Dios, aún no aceptaron a Dios, a Jesucristo como el Mesías, ¿no? Sabemos, por ejemplo, de un paralítico que llegó. ¿Se acuerdan de uno que estaba cerca de un estanque? Y dice la Biblia que, según la tradición, decía que en cierto momento bajaba un ángel y removía las aguas del estanque. Y si un paralítico llegaba corriendo al estanque y se metía, inmediatamente era sanado. Bueno, hay un ejemplo de en el estanque de Betesda. Y dice que llegó Jesús y le dijo: ¿por qué no corres? Es que no tengo nadie en que me ayude. No puedo ir allá, porque cada vez que intento ya me ganó otro más vivo que yo, ¿no? Porque cada vez que yo me acerco pasa el movimiento de las aguas y no puedo, no he sido sanado. Todos esos paralíticos, hermanos, y los que acabo de mencionar, tienen una cosa en común. ¿Y qué pasa con esas cosas en comunes? Que nadie puede valerse por sí mismo. Cuando tú estás muerto en tus pecados y delitos, lo que tú necesitas es ayuda espiritual. Tú no puedes ir como el llanero solitario: no, yo me restauro en el nombre del Señor. No, hermanos, te vas a hundir más. Necesitas ayuda espiritual. Necesitas a alguien que te ayude a orar. Hermano, ayúdeme a orar, porque ¿qué cree? Que estoy de verdad padeciendo mucho de mi enojo, de ira. Estoy padeciendo mucho me enfado continuamente, me enfado muy rápidamente, me enciendo, soy de mecha corta, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Hermanos, otra de las cosas que tenían en común estas personas es que ninguno tenía esperanza de que otro ser humano le podría ayudar. Por eso es que Jesús dice, o sea, ustedes están pidiendo una sanidad física, pero ustedes, su mayor problema que no alcanzan a ver es una sanación espiritual, es una sanidad del alma, es una sanidad de la mente, es una sanidad del corazón. De hecho, el pasaje del paralítico que les comenté del estanque, ¿no? Dice exactamente que